la Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Aquí estamos. Y atención, porque el monográfico de esta noche supongo que va a despertar muchísimas imaginaciones, sugerencias. Porque, ¿cuántas veces ha sobrevivido usted a la muerte? ¿Tantas? Pues créame que hay quienes han sobrevivido muchas más. Vamos a hablar de protegidos. Parece que hay protegidos que el destino les protege, sobreviven a un accidente de avión, a un accidente de coche, una y otra vez. Son nombres incluso que se repiten a lo largo de la historia. Ya veréis qué curioso este monográfico. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú que has escapado ya a 3.222 accidentes, estabas contento, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que tengo suerte. Sí, pero los que iban a tu alrededor no. Prefiero no tentar mucho más la suerte, por si acaso, ¿no? Sí. Pero desde luego que sí que es un fenómeno muy curioso. Y se ha dado. Y se ha dado. El hecho de que ocurra solo una vez ya es bastante significativo, pero gente que encima le está ocurriendo más veces, que no quiere decir que a lo mejor sea el único superviviente, pero que sí son varios supervivientes y que de una forma sistemática pues es como si escapara de las garras de la muerte, incluso de ser herido, de tener algún rasguño, pues hombre, sí que al final piensas un poco en el mensaje de esa película que se estrenó en el año 2000, que se llamaba así precisamente El Protegido, de Night Shyamalan, que nos hizo pensar a más de uno, ¿no? Cuando alguien sobrevive pues a ese accidente, ¿no? El que interpretaba Bruce Willis, el personaje además que lo hizo desde mi punto de vista de una forma magistral, y cómo hay una teoría que se esboza a lo largo de toda la película diciendo que no hay nada casual, sino que todo obedece a una especie de plan predeterminado. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pero tú crees que realmente la estadística nos ofrece estos protegidos de vez en cuando? Creo que voy a empezar con Enrique V de Shakespeare y a partir de ahí cuento una anécdota de Churchill, porque es perfecta. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Por un clavo se perdió un caballo, por un caballo un jinete, por un jinete una batalla, por una batalla un reino. Bueno, pues partiendo de ahí, Ricardo III. Partiendo de Ricardo III. Enrique V también es una buena obra de Shakespeare. Está bastante bien, pero partiendo de Ricardo III voy a contar justo un caso de clavo. Un caso de clavo porque ocurrió a un mandatario británico, es Winston Churchill. Alguien ha dicho que la guerra mundial se ganó y se libró porque Winston Churchill llamó a una puerta. Esto es real. En el año 1900 Winston Churchill es prisionero de los Boers, sabes que él escapa, entonces consigue escapar del cerco Boer y intenta huir hacia la frontera de Mozambique, que era colonia portuguesa, para esa manera intentar escapar de alguna manera de la persecución de los Boers. Cuando él estaba desesperado no tenía más remedio que refugiarse en algún sitio, entonces entró a una pequeña comunidad minera aislada donde tenía que elegir, y eligió una casa y llamó a la puerta. Bueno, cuando llama a esa puerta, Winston Churchill cambia la historia del mundo porque llamó a la única puerta en 40 kilómetros donde los habitantes eran boers y ingleses. Bueno, eso es lo que es el destino protegido. Churchill tenía varios casos porque parecía que cada vez que tenía un momento de amenaza grave para su vida, algo lo cambiaba. Churchill, esa fue su segunda, pero en realidad él tiene 4 o 5 en la vida, voy a contar 2 más. Bueno, cuando se estaba a punto de Gallego Fleming, ¿no? Claro, si voy a contar 2 más, por ejemplo, muy curiosas, tú ya has contado una, por ejemplo, él en la Guerra Mundial tenía la costumbre de que siempre abría la puerta del coche por el mismo lado. Lo hacía normalmente porque su esposa Clementine tenía costumbre de hacerlo por el otro, entonces, pues era una costumbre que le había adquirido. Un día durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno bombardeo, pues para el coche, entonces hay un bombardeo en ese momento muy intenso, entonces dicen que salga el coche para refugiarse, entonces él iba hacia Downing Street, pero claro, tiene que parar, y no sabe por qué ese día sale por otra puerta, por la contraria a la que sale habitualmente. Bueno, la bomba cayó justo en el lado contrario, que era donde él abría siempre. Y antes que esa había tenido una. Él se deja convencer, cuando era un oficial de lanceros, en la campaña contra los derviches en Sudán, se deja convencer, pues él era un poco fantasmón, Churchill, y bastante chulo. Y entonces, como era bastante chulo, pues estaban hablando todos del honor, de la que podía ser la última carga de los lanceros británicos, y él dijo que, que estaba muy bien los lanceros, pero que había comprado una novedad, que acaba de encontrar, estoy hablando del año 1898, y esa novedad es una pistola alemana automática, una Mauser. Entonces se la guardó en el caballo, porque estaba convencido que le podía valer, y tanto que le valió. Fue la primera persona en el mundo que utilizó una automática en guerra porque le salvó la vida 2 veces en plena batalla. La casualidad de que él decía que sabía que eso de alguna manera le iba a ayudar. Todo este tipo de casualidades que parecen que hay una especie de destino que te protege en las situaciones más inverosímiles es lo que se conoce con el nombre de coincidencias seriales, que son las casualidades que están destinadas de manera frecuente, pero no en función de una sincronía general, como sería el caso de las serendipias, que sabes que están vinculadas a la investigación científica o un hallazgo casual de alguien que ya trabaja en ello, de una especie como de ayuda cósmica, sino que en este caso la ayuda cósmica se manifiesta o en una sensación o como en el caso de cuando llamas a la puerta, en la más asombrosa suerte. Sí, eso lo de Alexander Fleming, cuando vamos a contarlo del todo, cuando salva de morir ahogado a
a Churchill, pues claro, Alexander Fleming venía de una familia muy humilde y salvar a Churchill permitió que la familia de Churchill diera una beca a esa familia que permitió que Alexander Fleming descubriera la penicilina. La penicilina. Entonces dicen que gracias a esa casualidad, Churchill salvó Inglaterra y Alexander Fleming a la humanidad. Efectivamente, entonces son este tipo de coincidencias que se parecen a lo que contaba Ricardo III, es decir, un hecho insignificante determina el futuro. Sí, además ahí es una especie de ley del karma casual, ¿no? Entre comillas lo de casual, porque se dan varios casos donde un hecho, un acontecimiento condiciona la vida futura, a lo mejor de la persona que ha sido protagonista, incluso de su familia. Y cuento un ejemplo que me parece muy significativo. Roger Lausier, cuando tenía 4 años, fue salvado de ahogarse en una playa de Salem, en Massachusetts. Y fue salvado pues por la intervención providencial de una señora llamada Alice Blaze. ¿Vale? Bueno, pues ahí queda el acontecimiento, no deja de ser una noticia que aparece descrita en los periódicos, tal cual. Pero 9 años después, en 1974, Roger Lausier estaba un día en un bote, en una especie de barca, en el agua, remando tranquilamente, y ve que alguien se está ahogando. Se acerca raudo y veloz para intentar salvar a la persona que se está ahogando. Efectivamente le salva, y era un hombre, un caballero, que al final, cuando se identifica, resulta que era el esposo de Alice Blaze, es decir, el esposo de la mujer que cuando él tenía 4 años le salvó a su vez de morir ahogado. Es decir, por eso decía que esa especie de ley kármica curiosísima, donde él precisamente se salva y al final, cuando pasa el tiempo, en este caso, cuando pasan 9 años, salva al marido de la mujer que fue providencialmente salvada. Fíjate, curioso, sí, que a veces es como si el destino jugara en una broma cósmica infinita. Cuando Thomas Jefferson, segundo presidente de Estados Unidos, firma la Declaración de Independencia, es uno de los autores de la Declaración de Independencia, es autor real material de la misma, le dice a su amigo John Adams, que firma junto a él, que al firmar esto hace nacer una nación que si alguien le diera 50 años de vida, se podría convertir en la nación que rigiera en el futuro el destino del mundo. Bueno, pues el destino hizo que Jefferson fuera el segundo presidente de Estados Unidos. Su amigo Adams fue el tercero. Y como había dicho Jefferson, el destino les dio 50 años, porque los dos murieron el 4 de julio de 1826. De 1826. El 50 aniversario de los Estados Unidos de América. Y por cierto, queridos míos, ¿llevar tu destino asociado a un nombre o a un número también te protege? Hombre, si te llamas de alguna manera concreta, si hay una especie también de... Sí. como de protección nominal. Si vas al Congreso de los Diputados, efectivamente están los mismos nombres de hace ya 300 años. Los mismos de toda la vida, ¿no? Pero aquí podemos hablar de un protegido nominal. ¿Qué me refiero con un protegido nominal? Que no es la persona la que se está salvando de una forma consecutiva, porque estamos hablando de periodos de tiempo muy largos, pero sí el que te llames de una determinada manera, a lo mejor te salva de determinados percances luctuosos. Y cuento el ejemplo de Hugh Williams, que es muy significativo, se ha repetido en algunos de estos libros, porque desde luego es, muy llamativo. Fíjate, el 5 de diciembre de 1664 tuvo lugar, pues la primera de lo que fue una serie de coincidencias, está considerada como la serie de coincidencias más grandes de la historia. En esta fecha, estamos hablando del 5 de diciembre de 1664, un barco se hundió en Menai Street, cerca del norte de Gales, en Inglaterra, con 81 pasajeros. Otra vez dicen que 82, ¿no? Cambian las versiones. Bueno, solo hubo un sobreviviente, un superviviente, un hombre llamado Hugh Williams. Ese mismo día, pero de otro año, de 1785, estamos hablando también de un 5 de diciembre, otro barco se hunde con 60 pasajeros a bordo. Solo hubo un sobreviviente, un hombre llamado Hugh Williams. En esa misma fecha, un 5 de diciembre, pero en otro año, en 1860, un barco se hundió con 25 pasajeros a bordo. Solo hubo un superviviente. Imaginaros cómo se llamaba. Hugh, pero el apellido no... No sé, lo de Williams como que es un apellido como muy común. Sí. Aún así, yo creo que la secuencia, estas sincronicidades, esta serialidad, me parece que es realmente sorprendente y está considerado como uno de los casos. La más aterradora, sin duda alguna, es la de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Sí. Porque es la que da más miedo, porque te condena tu profesión, lo cual es algo terrible. Sobre todo porque es el caso en el cual es la realidad la que imita la fantasía, y no al revés. Es decir, es una cosa sorprendente. Se hizo un concurso en los años 70, me parece que fue el de Telegraph, por el cual se buscaba la coincidencia más asombrosa que alguien pudiera probar. Y bueno, pues alguien descubrió que en el naufragio de un pequeño bergantín
a finales del siglo XIX, me parece que fue en 1886, creo, cerca de las Islas Malvinas, bueno, pues hubo 4 supervivientes, de los cuales los 4, bueno, pues deciden, suertes, desesperados por el hambre, matar a uno de ellos y comérselo para poder sobrevivir. Sacaron la pasita más corta y perdió un grumete, ese grumete se llamaba Geoffrey Parker. Esto no dejaría de haber sido algo terrible si no hubiera sido pura y simplemente porque en las aventuras de Arthur Gordon Pym, una pequeña goleta naufraga cerca de las Islas Malvinas, quedan 4 supervivientes en una balsa, deciden jugarse a suertes a quién matan para sobrevivir y pierde un grumete, por supuesto se llama Geoffrey Parker. Pero es que puede estar muy impresionado por el láudano, ¿eh? Sí, pero tú imagínate que Geoffrey Parker está en la balsa en ese momento en las aguas de las Islas Malvinas y hubiera leído en su vida, Sí. Estaría muerto de miedo directamente. Sí, o no, hombre, hubiese dicho antes de las pajitas, de canibalismo nada. Aquí nos morimos de hambre todos. ¿Qué me contabas antes, Jesús, de un juez, del extraño caso del juez? Sí, bueno, te cuento, porque es curioso también. Hay casos de protegidos que están protegidos temporalmente, no están siempre protegidos, y eso hay que significarlo. Te cuento uno que a mí me parece muy curioso, es muy poco conocido, pero muy significativo también. Y es uno que ocurre en la primavera del año 1975, cuando un bebé cae en Detroit desde 14 pisos de altura y aterriza encima de un señor que estaba pasando por allí tranquilamente, llamado Joseph Fligok. Estaba caminando. Bueno, hasta ahí la primera parte de la noticia. Tanto él como el bebé se salvan. Un año después volvió a ocurrir lo mismo al señor Fligok, pero con otro niño. Tanto, una vez más, el impactado ciudadano que por segunda vez soportó sobre el proyectil humano, en este caso el niño, también sobrevivió. Es curioso, ¿no?, que se dé ese tipo de consecuencias, siempre además con este personaje que en este caso sirve para proteger a 2 bebés en circunstancias distintas, pero bueno, muy similares en el sentido que caen de un alto piso, pues él mismo con su cuerpo le salva y no muere en el percance. Y desde entonces paseó mirando siempre hacia el cielo, ¿no? No, ya ves, estos niños que caen, pues desde luego yo creo que están mirando a ver si pasa por allí el señor Joseph Fligok para que le pueda servir de ayuda, ¿no? A veces, en cambio, el destino y los números son algo asombroso, porque, por ejemplo, en 1893, Henry Ziegler, que era un ciudadano de Texas, abandonó a su novia. Abandonó a su novia cuando se encontraba prometido con ella. La chica desesperada se suicidó. Pero la chica se suicidó, tenía un hermano que decidió vengar la muerte de su hermana, asesinando a su vez a Henry Ziegler. Entonces le encontró en el pueblo en el que vivían y le disparó. Sin embargo, la bala falló y se incrustó en un árbol, con lo cual Henry Ziegler salvó su vida. Pero, unos años después, Ziegler decidió cortar de una vez ese arbusto. Pero como era imposible, porque era una especie de tronco anchísimo, metió una carga de dinamita. Lo que pasa es que la carga de dinamita activó la bala que le mató. Sí, parece leyenda urbana, ¿verdad? Una especie de venganza a largo plazo que es asombrosa. Mira, y te cuento ahora 2 cosas, un poco hablabas del juez, ese que te comenté antes de empezar el programa, me parecía bastante significativo que el juez no era el protagonista, pero bueno, sí fue un poco la consecuencia de lo que ocurrió, ¿no? Y es lo que llaman la colina del ahorcado. En 1911 fueron colgados 3 hombres por el asesinato de Sir Edmund Godfrey. Y la sentencia pues la dicta un juez, que es un asesinato acaecido en Greenberry Hill. Bueno, pues el juez, cuando dicta sentencia y les condena a morir ahorcados, se da cuenta de una sincronía bastante curiosa. Y es que los 3 hombres que van a ser ejecutados se apellidaban respectivamente Green, Berry y Hill. Estamos hablando de que les cuelgan en Greenberry Hill. O sea que fue fácil determinar el lugar porque los apellidos de las 3 personas que la había condenado correspondían exactamente con el lugar donde se cometieron los asesinatos. A pesar de eso no los pudo proteger, ¿no? No los pudo proteger ahí, ¿no? Pero supongo que sabéis que una vez se consiguió saltar la banca de Monte Carlo, del casino, una sola vez en la historia, fue en 1891, y lo hizo una persona llamada Charles Wells. Charles Wells llegó y no sé, tuvo una sensación, hizo 2 apuestas idénticas, sobre el rojo y el negro, y en cada una de las 2 ganó 100.000 francos. La tercera la hizo sobre el 5, 35 contra 1, y ganó, y lo repitió 5 veces. Ganó las 5, lo cual es matemáticamente imposible. Cogió el dinero y se fue. Dejó a todo el casino hecho polvo. Nunca más se supo nada más de él como jugador de casinos. Eso sí que está Bueno, protegido. es lo que se llama decir, la racha de un día, de una hora, exclusiva. Nunca más en tu vida, pero te cambia la vida para siempre. Y es verdad que hay tipos con suerte, ¿verdad? Y también los hay gafados, ¿no? Que es imposible. Los hay gafados, sí. Hombre, voy a contar Henry Ziegler. Voy a contar un caso de alguien que se podía dar esas 2 cualidades. Tenía suerte, pero por otro lado estaba gafado. A un señor que le caen 4 rayos. ¿Cuál dice el hombre?
tiene mala suerte porque cae el rayo y no muere, con lo cual tiene buena suerte. Pero claro, el caso del comandante galés Joseph Surfol, que es alcanzado con un rayo en una plena campaña de noviembre de 1939, ¿no? Él está metido ahí un poco en lo que era la contienda de la guerra mundial, y tiene la mala suerte que le cae ese rayo. Por supuesto, le dan de baja, está en una trinchera y sus extremidades inferiores sufren una parálisis como consecuencia de la descarga eléctrica, de alta potencia la descarga eléctrica. Fue ingresado en un hospital de Gales, donde, mira tú por dónde, le cae otro rayo que le dejó esta vez un brazo y la mitad izquierda superior del cuerpo sin movimiento. Segundo rayo y sobrevive. La gente dice, bueno, qué gafao está, qué suerte tiene. Pero ahí no queda la cosa. Claro, al final le retiran al hombre, ya queda casi totalmente paralítico y se retira pues a un jardín en su retiro inglés, junto con su familia. Su silla de ruedas. Y esa silla de ruedas del hombre mirando es que había tormenta a la nube, mira tú por dónde hay una tormenta, no le da tiempo a pensar que le viene otro rayo encima, y efectivamente cae un rayo y esta vez le deja para haberme matado. Le atraviesa de parte en parte y le fulmina. Pero, le mata, le mata, ya, dice, bueno, el hombre estaba predestinado por el rayo, pero cuidado, que aquí no acaba la historia. Le entierran y el único nicho donde cae un rayo en la historia del cementerio, donde está enterrado él, cae un rayo y fulmina el nicho, deja la lápida hecha un asco y tiene que comprar otra. O sea que, ¿cómo podemos entender esto? De este hombre, ¿tiene buena suerte o mala suerte? Al final muere, pero es que como si estuviera ya destinado por... Este sí que le partió el rayo, ¿no? Y al final, pues en 1960 se cuenta pues que fíjate, se dice ya como algo gracioso, que los sepultureros no se atrevieron a acercarse hasta su lápida por miedo a que se cayera un rayo. Yo, aunque es muy conocido, voy a contar que es Leonard Dave, porque es muy divertido también. Leonard Dave era en Inglaterra en los años 30 y 40, bueno, pues uno de los grandes creadores de crucigramas, era famoso, algo así como Conde de Oro, en versión británica. Y el caso es que, bueno, pues en un crucigrama que publicó el Daily Telegraph unas semanas antes del 6 de junio del año 44, pues aparecía la palabra Overlord, Neptune, Mulberry, Utah y Omaha. Las 3 playas de desembarco de Normandía, la operación y el nombre clave de toda la operación militar y su responsable, cosa que solamente sabían 4 personas en todo el mundo. Claro, ahí vino el gran problema. Leonard Dave llevaba escribiendo crucigramas 20 años, pero las pruebas eran irrefutables, con lo cual recibió una visita del OSS, el antecesor de la CIA, y cuando estaba arrancando su último diente, descubrieron que tenía que ser obviamente casualidad. La verdad es que fue una pena para él perdone, pero... el haberlo borrado, porque la verdad es que tuvo también mala suerte el chico. Bueno, pues casualidades, serendipias, protegidos, gafes, gente con suerte, de todo eso hemos hablado esta noche en nuestros monográficos Zona Cero. ¿Y a usted? ¿Le ha caído alguna vez un rayo? Bueno, no se preocupe, tiene una nueva oportunidad. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales.